En conclusión, ya vamos con el segundo panel de la mañana. Y luego de ahí después tenemos el corte, ¿no es cierto? Ahí está, después viene la pausa de café. Bien, bueno, buenos días nuevamente. Vamos a arrancar con este panel sobre género, derechos humanos e inteligencia artificial. La idea es, tenemos aquí también un panelazo, y quisiera arrancar agradeciendo, porque a la mañana más temprano decíamos, bueno, cómo este workshop se fue armando en función de la articulación y la propuesta del NESDI y de articular diferentes áreas dentro de la UNSAM. Y nosotros para armar este panel también articulamos hacia afuera. Y yo le quiero agradecer a Sofía Escacerra porque la habíamos invitado, tenía justamente un compromiso que se superponía, pero fuimos armando el panel juntas y convocando a compañeras y colegas que adoramos y que admiramos y además las leemos, aprendemos y entonces eso, ¿no? También cómo pensamos este panel, ¿no? Y dentro y fuera de la UNSAM. Bajen sus expectativas. Así que en esta idea es que vamos a arrancar con Bea Busaniche. Ella es justamente presidenta de la Fundación Vía Libre y codirectora de los proyectos de ética en inteligencia artificial, espacios del que se realizan investigaciones, publicaciones, desarrollos y docencia sobre artefactos de aprendizaje automatizado y procesamiento del lenguaje natural. Si no conocen la Fundación Vía Libre, recomiendo mucho que la exploren, visiten la página porque tienen un trabajo alucinante. Y Bea viene justamente del campo de la comunicación de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en propiedad intelectual por Flaxo y también es docente de grado y posgrado en la UBA en Flaxo y en el Torcuato de Intel. Así que Bea, sé que arrancamos con un disparador en video. Bueno, muchas gracias. Un placer venir por acá. Cada vez que vengo me dan ganas de anotarme en alguna carrera y estudiar en esta universidad que me parece maravillosa. Así que bueno, muchísimas gracias por darme una excusa para ver este campus hermoso. Lo que vamos a presentar primero es un video del cual pensaba hablar, pero después dije, tenemos un video que va a habla mejor que yo, especialmente porque el video habla a la gente que hace este proyecto. Digo, yo dirijo la fundación, gestiono fondos, hago un montón de laburo burocrático y demás, pero las personas que hacen este proyecto son las personas que están en Córdoba, que son las que van a ver en este video. Nosotros somos parte también como Data Género de esta iniciativa de la Red FER, de la Red Feminista. También tenemos en la misma línea de fondeo, iniciamos este proceso de este proyecto que se llama EDIA, Estereotipos y Discriminación en Inteligencia Artificial. Y bueno, venimos con Data Género en este trayecto de varios años juntas. Así que bueno, poco el video y después les cuento un poco más en detalle de qué era este proyecto. Libre, pensamos esta formación docente. Su objetivo era involucrarlos a poder evaluar tecnologías de inteligencia artificial. Y esto empezó pensando en, bueno, vamos a tocar a docentes, empezamos a crecer un poco nuestro sueño de decir, por ahí podemos tener un grupo un poco más grande, y empezamos a hablar del Ministerio de Educación, hubo mucho interés de parte de ellos. Y realmente cuando vimos la convocatoria y vimos la cantidad de docentes que estaban interesados en esta temática, dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y hacer esto disponible para 500 docentes, que era lo que podíamos llegar. Y bueno, ver a la gente de acá realmente entusiasma mucho. Creo que es importante la articulación lograda entre la Facultad de Vía Libre y el Ministerio de Educación de la provincia, que nos va a permitir trabajar estos temas con los docentes. Poder pensar en prácticas educativas, poder pensar cómo podemos incluir la inteligencia artificial como un contenido más dentro del aula, articulado con distintas disciplinas. Por eso en este proyecto tratamos de que puedan participar
materias, no solamente las vinculadas al área tecnológica, sino también como participación y ciudadanía, educación para la vida y el trabajo. A lo que más nos resultó llamativo e importante de la charla fue esto de los sesgos y los estereotipos que podemos llegar a cuestionar en la inteligencia artificial y cómo también nos sirve para implementar prácticas de la docencia. Los modelos hacen una distribución estocástica de sus respuestas, ¿sí? Y cuando ellos responden, tienen que hacer una cierta elección de las palabras que van respondiendo. Esta elección fue programada por alguien, esas decisiones se toman por alguien, y ya estas son las empresas. Nosotros somos todo el equipo que conocemos de ayudantías, de la facultad, algunos tenemos alguna experiencia en el software ya. La mayoría somos estudiantes avanzados de educación, jamás. Nos parece que es muy importante que podamos involucrarnos todos en igualdad de condiciones en esta ardua tarea que es decidir qué cosas queremos y qué cosas no queremos de todas estas implicaciones nuevas basadas en datos que venimos llamando inteligencia artificial. Este curso no sería posible, mucho de tu trabajo no sería posible si no fuera un equipo espectacular, que está mayormente basado aquí en Córdoba, pero además gracias al apoyo de la red FER, que es una red de inteligencia artificial feminista, de mujeres, y de otras instituciones que participan en el debate público global sobre la incidencia de la inteligencia artificial, y por supuesto también de la Fundación Mozilla, que ha contribuido con apoyo para que nosotros avancemos en este trabajo que tiene como objetivo democratizar, generar autonomías y poner la inteligencia artificial en su lugar, es decir, en manos de la gente, para que sea usada por la gente y para la gente. Bueno, quería mostrarlo porque esa es la gente que hace, es mucha. Y esos son el motor, el alma, las manos y el cerebro de nuestros proyectos. Bueno, nosotros junto con Datagénero, como decía, tenemos también apoyo de la Red FER, formamos parte de esta misma trayectoria que fue financiada desde el paper hasta la prueba piloto, con fondos de la cooperación canadiense. Nosotros después, con este proyecto, lo avanzamos gracias al proyecto a la Fundación Mozilla, y recientemente también recibimos un apoyo de un fondo que se llama Data Empowerment, que son los que nos están permitiendo avanzar en el trabajo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora, además, este curso que hicimos con docentes, tiene que ver con, primero, poner las herramientas de auditoría de sesgos en manos de personas no técnicas. Para nosotros es clave que la auditoría de los sesgos que tienen los sistemas, que, bueno, ya sabemos, partimos del supuesto de que todos los sistemas basados en inteligencia artificial tienen sesgos, y auditarlos es una tarea importante, y nuestra idea es que esa auditoría de sesgos tiene que estar basada en un entorno cultural determinado, y tiene que estar hecha por personas que conozcan de sesgos y no de tecnología. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una herramienta llamada EDIA, que es una herramienta de evaluación de sesgos que vamos a ver un poquito ahora cómo funciona. Y el otro elemento que estamos haciendo tiene dos patas, esto de desarrollar una herramienta para ponerla en manos de personas no técnicas. De hecho, si vieron las 500 docentes que estaban en las baterías de la Universidad Nacional de Córdoba, eran docentes de múltiples áreas disciplinarias, desde formación ética y ciudadana, historia, geografía, informática, es decir, no pusimos ninguna condición para el acceso de los docentes. Los docentes vinieron de cualquier área. Y el otro elemento que estamos haciendo es construir un dataset comunitario basado en recursos lingüísticos propios para poder evaluar desde nuestra cultura, en nuestra localidad,
estos modelos que habitualmente son entrenados y que son evaluados con recursos culturales distintos, ajenos, esencialmente del hemisferio norte. Algunas cuestiones para poner en común. ¿Cómo aprenden los modelos? ¿Cómo aprenden el significado de las palabras? Nuestro trabajo está basado en este pequeño nicho que es el procesamiento del lenguaje natural. Hay muchos otros campos, pero nosotros estamos trabajando en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo aprenden estos sistemas el significado de las palabras? ¿De dónde aprenden? Vamos a ir con algunas intuiciones. Las conocerás en función de la compañía. Esto nos sirve para integrar, por ejemplo, cómo podemos decir cómo se aprende. Por ejemplo, podemos decir, en mi viaje a Brasil probé jabuticaba por primera vez. La pulpa de la jabuticaba es aún más rica que la de las uvas. Me gustaría aprender más recetas con jabuticaba. En ningún momento decimos qué es la jabuticaba, pero todos ya más o menos imaginamos qué es. ¿Qué es la jabuticaba? Es eso, es una fruta. Aprendemos de las palabras por su contexto. El contexto es todo en este caso. Es muy importante tomar nota de la cuestión de contexto. Las palabras, ¿qué palabras es más probable que sean utilizadas por una mujer? ¿Turquesa o celeste? ¿Qué les parece a ustedes? Turquesa es más probable que sea usada por una mujer. ¿Qué palabra es más probable que sea usada por una persona mayor? Estos slides fueron hechos por portugueses, déjenme decir, el otro sesgo. La tona, y aparte, ¿quién dice picante? Esto es muy cordobés. ¿Crees que los modelos consideran quién generó el texto? Bueno, hay sesgos positivos y hay sesgos negativos. Puedo preguntarme, ¿veo bien? Sí, sos muy linda, sos tan linda. Bueno, podemos ver otras reacciones a esta. ¿Me veo bien? Sos muy linda para tu edad. Sos muy linda para ser boliviana. Sos demasiado linda para ser lesbiana. Sesgos. ¿Sos linda según quién? ¿Según qué? ¿Para qué? ¿En qué contexto? Sesgos. Los modelos están sesgados. Los modelos aprenden sesgos sin considerar quién produjo esos sesgos ni a quién están dirigidos. Las voces menos representadas tienen menos peso en estos modelos. Algunos sesgos típicos de la web, que son viejos sesgos de la web, tienen, por ejemplo, estas características. Las clases dominantes, por ejemplo, se retratan y se autoperciben como mucho más profesionales que el resto. Las reseñas de filmografía, por ejemplo, que muchas veces vemos, si son hechas por mujeres, se perciben como menos útiles. Y ni hablar, yo como vieja wikipedista, esto lo he vivido mucho, los artículos biográficos de mujeres en Wikipedia están desproporcionadamente llenos de cuestiones que no hacen a la carrera o al perfil de la mujer, a con quién está de novia, a sus temas familiares, de quiénes son sus hijos, quiénes son sus padres. Las mujeres siempre somos hijas de, novias de, esposas de o madres de. Y esto en Wikipedia ha generado enormes cantidades de discusiones. Cuanto más grande es el modelo, además, porque muchas veces dicen, bueno, hay que meterle más datos, porque meter mucho volumen de datos va a ayudar a paliar los sesgos. Y esto es parcialmente válido, en términos de que a más grande el modelo, más difícil es limpiar este tipo de sesgos y abordar este tipo de sesgos. Cuando nosotros nos pusimos a trabajar en el tema sesgos, notamos que en el hemisferio norte, del cual queríamos diferenciarnos, porque queríamos hacer algo nuestro, culturalmente localizado en Argentina, nos dimos cuenta que prácticamente toda la investigación está orientada a dos grandes grupos de sesgos, los sesgos de género y los sesgos de raza, que son como la investigación dominante en el hemisferio norte. Nosotros pensamos que era importante también, sobre todo habiendo analizado que las formas discriminatorias en Argentina muchas veces van por otros lugares, como por ejemplo la clase social, el nivel educativo, la vestimenta, las cuestiones de discapacidad. Pensamos en una herramienta que nos permitiera evaluar un poco más que el género y la raza. Y empezamos a pensar en otros mecanismos para evaluar ese tipo de discriminaciones, por origen, por religión, por orientación política y demás. Y por eso es que desarrollamos EDIA, que es una herramienta sumamente versátil en ese sentido. Sesgo, bueno, hay un montón de casos, voy a acelerar.
pero por ejemplo, las evaluaciones de solicitud de empleo o de orientación vocacional, esta semana leí una que me pareció particularmente brutal, que es de un algoritmo para asignación de hígados para trasplante en el sistema de salud del Reino Unido, que sesgaba negativamente a toda la población menor a 45 años, por una variable que era un cálculo de, sin el trasplante, ¿qué probabilidad tiene de seguir viva dentro de 5 años? Y eso excluía prácticamente a toda la población de menos de 45 años que necesitara un trasplante. Un sesgo absolutamente arbitrario, sin explicación, que fue descubierto y denunciado hace relativamente poco, que marca cuánto hay que mirar de este tipo de cosas. Sesgos en tecnologías de lenguaje hay muchos. Si uno pone el autocompletar, por ejemplo, los pobres son, es probable que te diga, los pobres son responsables de su propia pobreza, son pobres porque eligieron serlo, los pobres son el mejor negocio del mundo y cosas por el estilo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sesgos? De una inclinación o prejuicio a favor o en contra de una persona. Puede ser sesgo positivo. Esta idea de que los ricos son más profesionales es un sesgo positivo, no necesariamente cierto. Y estos sesgos derivan luego en mecanismos de cada vez más polarización. Si un modelo de lenguaje es justo, los grupos estereotipados deberían tener probabilidad igual que los grupos no estereotipados. María estudia enfermería, Juan estudia enfermería, deberían aparecer por igual, no debería haber un sesgo vinculado con la cuestión de género en la relación a las profesiones. Edia está ahí, si quieren después lo puedo pasar, pero pueden jugar con Edia ahí, vamos a ver qué tipo de exploración hace Edia. Edia puede hacer exploración en distintos modelos de lenguaje y podemos hacer exploración por palabras, por ejemplo, por profesiones. Podemos probar mujer, chica, ella, madre, hija y femenino, hombre, chico, padre, hijo y masculino, y ver las profesiones que orientación de género tienen: enfermería, cocina, computación, física, electricista. Aquí ven, no sé si llega a ver bien, que la enfermería y la cocina están orientadas hacia las palabras femeninas, están feminizadas, mientras que computación y física están orientadas a los hombres. Si agregamos docencia, docencia es una profesión feminizada. Este tipo de cosas, que fue la primera cosa que hicimos con Edia, tiene ambigüedad, tiene sesgos no binarios, hay varias limitaciones que este sistema no llega a atender. Los sesgos no binarios, los significados no marcados, las ambigüedades y demás. Entonces, integramos otra cosa, que son los denominados cross-pairs, que son las oraciones. Las oraciones nos permiten hacer verificaciones más precisas. Y entonces podemos buscar sesgos en frases. Y acá vamos a ver en pares, por ejemplo. Bueno, esto es cómo funciona GPT, que vamos rápido, va autocompletando, como decía Guido en el video, con cuestiones estocásticas y qué probabilidad hay que aparezca una palabra. En base a esto, hicimos pares, por ejemplo, y ahí pueden ver, después si quieren compartir esto, por etnia, por género, por sexualidad, por religión, por edad, por nacionalidad, y todo cambiando un aspecto. Y acá, por ejemplo, tenemos una evaluación. Si ponemos un asterisco y ponemos es responsable de la anticoncepción y le decimos al sistema que nos diga el hombre o la mujer, nos va a dar, fíjense, la probabilidad de que el sistema nos dice que la mujer es responsable de la anticoncepción, no el hombre. El hombre tiene 0% de probabilidad de aparecer como responsable de la anticoncepción. Es un resultado de nuestra herramienta de evaluación de sesgos en modelos de lenguaje. Y después exploramos contextos. Esta fue la última característica que le agregamos, porque las palabras pueden ser idénticas, pero significar cosas distintas. Y acá exploramos, por ejemplo, la palabra rico o la palabra adinerado. Y después la herramienta nos permite ver a qué se refiere con rico. Y vemos, por ejemplo, que rico habla de Puerto Rico, que aparece mucho rico en vez de adinerado, porque aparece muchas veces Puerto Rico, o aparece este sabor, este dulce rico, y cosas por el estilo, a diferencia de otras palabras. ¿Qué discutimos? Los modelos de lenguaje se están usando cada vez más para procesos de toma de decisiones y actividades cotidianas. Esos procesos afectan directamente derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación.
los modelos codifican posibles sesgos sociales que pueden comprometer estos derechos, y lo que hace nuestra herramienta es poner en manos de personas no técnicas la capacidad de evaluar esos sesgos en modelos de lenguaje. ¿Cuál es el lado oculto de la IA generativa, que es el aspecto de la inteligencia artificial que se está llevando todas las notas de prensa? Son geniales las IA generativas porque nos permiten hablar de cualquier tema, generar imágenes, videos, música, hacer tareas por nosotros, responder preguntas. Lo oculto de la IA generativa son los sesgos y estereotipos, los contenidos violentos y falsos, las falsas representaciones culturales, modelos entrenados por personas ajenas a nuestra cultura van a exponer elementos ajenos a nuestra cultura. La cuestión del consentimiento informado y los datos personales, el costo del hardware, las emisiones de carbono, las grandes cantidades de agua y energía que consumen, y los metales raros para la fabricación del hardware. Y finalmente, un elemento importante que para nosotros es clave, y esta es mi última, que es la deshumanización del trabajo. Los modelos preentrenados que usamos, el que tenemos el que muchos tienen, yo no lo tengo, en WhatsApp, y cosas por el estilo, están entrenados con personas que hacen anotaciones. Y son personas que lo hacen en el aislamiento de su casa, sin ningún vínculo cultural, sin ningún anclaje con los espacios y los lugares en los cuales esos modelos van a ser usados. Es decir, son absolutamente ajenos, es un trabajo absolutamente precario, deshumanizante, que se paga muy mal, que aísla a los y las trabajadoras y que genera además anotaciones estandarizadas para un estándar que no sabemos de quién es ese estándar. Por eso es que nosotros en nuestro proyecto estamos apuntando a la construcción comunitaria de datasets. Ese trabajo que hicimos con docentes y con estudiantes tiene que ver también con construir sets de datos para la auditoría de los modelos que estén anclados en nuestra propia realidad. Modelos para los cuales hablar de que algo es picante sea normal y no algo extraño. Bueno, esa es la cultura cordobesa. En Córdoba se dice picante para muchas cosas. ¿Qué queremos? ¿Y por qué trabajamos? ¿Y por qué vamos a seguir trabajando? Por una inteligencia artificial latinoamericana. Nosotros estamos cooperando, antes se mencionó el proyecto de Senia, donde estamos formando parte de la construcción. Nosotros Vía Libre somos la contraparte argentina de este proyecto latino, de construir un gran modelo de lenguaje latinoamericano. Está de alguna forma coordinado en el Senia en Chile, que están comprando fierros para entrenar, que estamos colectando información para entrenar. Estos esfuerzos son indispensables, porque hay que salir de la idea de que nosotros no podemos hacer IA y que esto solo lo pueden hacer un puñado de corporaciones. Cambiar esa narrativa para nosotros es clave. Cambiar la narrativa de que nosotros no podemos entender qué es lo que hace la tecnología, o que no podemos auditar lo que hace la tecnología, o que no podemos exigir transparencia de la tecnología, es esa narrativa la que tenemos que cambiar. No hace falta hacer grandísimos modelos de lenguaje, se pueden hacer cosas a escala, cosas más pequeñas, y sobre eso es que queremos trabajar y sobre lo que estamos trabajando. Y este proyecto es posible por el apoyo de quienes nos han financiado, pero sin lugar a dudas por la excelente formación y capacidad que tiene la FAMAC, que es la Facultad de Astronomía, Matemáticas, Física de Ciencias de la Computación de Córdoba, y el éxito que tuvimos con los docentes fue porque el Ministerio de Educación de Córdoba ofreció puntaje, entonces muchos docentes llegaron con un poco el entusiasmo de, bueno, voy a hacer un curso de un tema que es trendy, y vengo por puntaje, y el nivel de enganche que tuvieron y de participación de un curso presencial los sábados a la mañana, con muchos desafíos, fue realmente asombroso. Así que muchas gracias, y quedo para preguntas y lo que quieran. Muy bien, gracias. Vea qué ritmo, 60 slides así. Vamos con Vero Robert. ¿Querés conectar aquí tu compu para mostrar los slides? Vale. ¿Sí? Hacemos el juego de las sillas. Todo el tiempo vamos a estar moviendo para darle ritmo, no se duerman. Comenzando ya. Si alguien quiere ver de este lado, yo me voy ya. Yo me corro para allá. Subo el agua.
Nada, aceleré todo lo que pude. Tengo que acelerar eso a la cosa. Mientras la presento a Verónica Robert, su trabajo va a abordar justamente los desafíos regulatorios y productivos de la inteligencia artificial. Verónica Robert es docente e investigadora de la casa, investigadora del CONICET, doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires y además es directora de la maestría en Desarrollo Económico por la Escuela de INAES UNSAM. Se desempeñó como subsecretaria de Estrategia para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación en la administración pasada, que es la Garlo. Así que, Vero, abordamos estos desafíos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a toda la organización por esta actividad súper interesante. Me siento un poco intrusa en esta mesa porque no es que sea experta en estos temas, pero es muy motivante la discusión sobre la inteligencia artificial. Y voy a traer un par de consideraciones que surgen básicamente de dos actividades en las que me vi involucrada. Una tiene que ver con justamente el trabajo en la Secretaría de Estrategia para el Desarrollo, ahí en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que fue tratar de coordinar una mesa de inteligencia artificial a nivel nacional, que seguramente que también participó Amica y que, bueno, que por ahí trae algunos otros elementos sobre eso. Y en ese contexto participé de un estudio que hizo el Ministerio de Trabajo sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo, y un poco sobre eso voy a hablar. Y también voy a hablar de algunas actividades o de algunas reflexiones que hemos tenido junto con el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, más cerquita con gracias, con el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, con la UOM, sobre justamente el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, déjenme acá empezar. La primera parte son simplemente algunas notas que tengo para un poco el argumento, y después miran los resultados del trabajo del Ministerio de Trabajo. Déjenme decir que obviamente la inteligencia artificial, si bien hace mucho tiempo que está entre nosotros, realmente la explosión viene con ChatGPT, con este tipo particular de inteligencia artificial, que son los modelos de lenguajes. Y estos modelos de lenguaje, claramente, al ser tan tremendamente horizontales en sus ámbitos de aplicación, pueden permear sobre muchísimos procesos productivos, especialmente todos los procesos donde el lenguaje se utiliza. Cada vez que usamos el lenguaje para trabajar, ahí tiene un lugar el chat para ingresar y potencialmente potenciar el trabajo, pero también potencialmente sustituirlo. Entonces, claramente lo vamos a ver en las áreas de ventas, en las áreas donde hay que escribir, en las áreas donde hay algún tipo de interacción, ¿no? Los chatbots son el ejemplo más categórico de esto. Sin embargo, cuando uno piensa en el trabajo fabril, cuando uno piensa en la planta productiva, es mucho más difícil, ¿no? En la metalmecánica, por ejemplo, es mucho más difícil ver cómo podría incidir la inteligencia artificial sobre ese tipo de trabajo. Claramente hay que decir que la inteligencia artificial no solamente son modelos de lenguaje, y hay mucha inteligencia artificial que ya está puesta en plantas industriales, y eso tiene que ver, por ejemplo, con mirada computacional, por ejemplo, para la inspección de piezas y partes que puedan resultar falladas, con un alto nivel de precisión. También tiene que ver con el proceso de aprendizaje que se hace sobre robots que tienen algún tipo de desempeño, como por ejemplo la soldadura, ¿no? Los robots soldadores también son entrenados para poder resolver actividades específicas frente a contextos cambiantes. Otro ejemplo son los cobots, que uno no sé cuánta experiencia tienen en plantas industriales, pero uno se imagina los robots industriales como, digamos, grandes máquinas donde los humanos permanecen lejos porque eventualmente pueden ser dañados o agredidos por estos robots. Por ejemplo, un robot con un brazo soldador, más vale que el humano se mantenga lejos de eso porque es muy peligroso. Pero también hay un tipo diferente de robot que aparece cada vez más en las plantas industriales, que son los llamados cobots, que son pequeñas unidades que tienen un desempeño autónomo. Por ejemplo, recorren, ¿no?, la planta industrial llevando cosas de un lado a otro, como si fuera una especie de Rumba o de robot
traslada cosas, o sea, no generan una situación de riesgo para el usuario y digamos, para los trabajadores y conviven con el trabajador, lo que se llama cobots, ¿no? Porque están junto con ellos. Y esos robots también se los puede entrenar para llevar, por ejemplo, piezas de un lado al otro o hacer determinados recorridos, y todo eso también, para todo eso también aparece inteligencia artificial. Además de otros ámbitos donde puede aparecer, también hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la predicción de determinados procesos industriales altamente complejos, relacionados con fluídrica. Todo eso hace a, por ejemplo, mejorar el diseño y el prototipado de determinados productos específicos dentro de la industria. En síntesis, podemos decir que la inteligencia artificial, cuando se la considera como una tecnología mucho más amplia que los modelos basados en lenguaje, están claramente presentes en las industrias, en la industria metalmecánica, como en muchas otras industrias, ¿no? Sin embargo, esto es una amenaza, es una oportunidad que es, bueno, como siempre, hay sutilezas y me parece que vale la pena tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, cuando aplicamos un enfoque de tareas, que es el que se usó en el estudio que voy a comentar dentro de un ratito, lo que vemos es que la IA, al igual que muchas otras tecnologías, más que sustituir a los trabajadores, lo que hace es reconfigurar completamente el proceso de trabajo, donde dentro de todas las tareas que realiza un trabajo, que están asociadas a una ocupación, que están asociadas a un puesto de trabajo, algunas de ellas pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial y otras no. Eso es lo que se conoce como enfoque de tareas. Significa dividir un puesto de trabajo en diferentes etapas, en diferentes tareas, y ver cuáles de ellas pueden ser o no sustituidas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, el cobot puede sustituir a una persona que va de un punto al otro de la planta haciendo determinada tarea, pero eso no significa que no sea necesaria la persona en el extremo donde llega para desempeñar otra tarea en particular. En síntesis, lo que haría en este caso, ¿no?, la robótica, la inteligencia artificial en las plantas industriales, la digitalización en general, es reconfigurar el proceso de trabajo de modo tal que al trabajador le va a quedar más tiempo libre. Cuando al trabajador le queda más tiempo libre, es donde da lugar a este proceso de reconfiguración del proceso de trabajo. ¿De qué forma? Y, por ejemplo, asignándole otras tareas a ese trabajador, ¿sí? Ahora, ese trabajador ahora no puede tener dos tareas, o sea, podrían haber diferentes formas de reocupar a ese trabajador, podría haber diferentes formas de darle nuevas tareas a ese trabajador. Puede haber una forma en la cual se le hace hacer lo mismo más, de una forma más, repetitiva y desgastante, o darle nuevas tareas que significan nuevas habilidades, que significa una reconfiguración también de lo que sabe hacer y de cómo lo hace, ¿sí? Esto es lo que nos da lugar a que la digitalización va a llevar a un aumento de la productividad de trabajo, porque se logra, porque tenemos menos horas hombres para hacer exactamente lo mismo, pero el incremento de esa productividad puede derivar en dos vías completamente diferentes en términos de la eficiencia y la eficacia de todo el sistema productivo como un todo. Por un lado, misma tarea repetitiva, mayor intensidad de trabajo, física y mental, sin nuevas habilidades. Típicamente, una sola persona tiene que atender a 2, 3 o 4 robots en simultáneo, ¿sí? Y solamente está al servicio del output del robot, del producto del robot. Esto lo pudimos observar físicamente en visitas a plantas industriales. Esto pasa, es decir, una persona tenía un tiempo libre en el cual llevaba piezas de un lado al otro, y ahora que tenemos robots, lo que hace esa persona ya no se mueve de su sitio y atiende con mucho más intensidad un mismo proceso de trabajo. Y después tenemos, por el contrario, podríamos tener una vía alta de crecimiento de la productividad que tenga que ver con nuevas habilidades, donde esa persona no solamente se dedica a atender al robot, sino también se puede dedicar a programar o a entrenar a ese robot
¿sí? A partir, o también podría también incluir nuevos servicios o productos que pueda llegar a ofrecer la empresa. Pero eso significaría, digámosle, una diversificación de la que la empresa hace y un mayor valor y, en síntesis, más innovación por parte de la empresa. Entonces, la incorporación de la IA como otras tecnologías, lo que vemos es que se abre una oportunidad para un modelo productivo que puede ser más diverso y sofisticado, que puede escalar sobre el crecimiento de la productividad, pero también puede ser un modelo de crecimiento de la productividad como un camino para mayor explotación laboral, con empeoramiento general de las condiciones laborales. Entonces, en ambos casos, lo que es seguro es que la tecnología aumenta la productividad y lo que es seguro es que con el aumento de la productividad también conduce a mayor competencia entre las empresas. Así que acá hay un problema porque la adopción de la robótica, la adopción de las tecnologías digitales no son una opción para muchas empresas industriales. Es la nueva condición productiva sobre la cual si no se adopta, lo que sucede es que la empresa pierde la productividad y queda fuera del trabajo. Entonces, o sea, no es una cuestión optativa, habrá diferentes plazos, habrá diferentes condiciones, pero lo que uno debería pensar desde la política pública es cómo hacer para que ese aumento de productividad que sucede tenga un tipo de reparto diferente y que al mismo tiempo permita una sofisticación mayor del sistema productivo y una mayor innovación por parte de las empresas, y no simplemente una adopción para tener mayor intensidad del proceso de trabajo. Entonces, la tecnología es potenciadora del proceso de trabajo, pero si no hay un modelo de mejora de las capacidades de diversificación y crecimiento, la IA solamente va a ser un camino para hacer lo mismo con menos trabajadores. Sin embargo, hay otro modelo productivo que puede ser muy interesante para trabajadores y empresarios. Déjenme dar una síntesis muy cortita de los resultados de este estudio. Tengo 5. Ok, estaba tapado con el teléfono, yo decía. Tenemos, este es un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo sobre, sí, cuando era ministerio, ahora no. Fue hecho también con el apoyo de la Fundación Sadowski, con el Centro Interinstitucional de Ciencias Sociales, de Ciencias de Datos de la UBA, INSI. Y los resultados fueron discutidos en una mesa bastante amplia. El trabajo lo que hizo fue analizar un universo de 6 millones de puestos de trabajo a través de la base CIPA, que es la base que tiene el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Estudios, de Estudios Laborales. Y de los 6 millones de puestos de trabajo, lo que se hizo fue aplicar este enfoque de tareas, ¿no? Sobre todo los 6 millones de puestos de trabajo se identificaron las ocupaciones y de las ocupaciones se identificaron las tareas asociadas a cada una de las ocupaciones. Y ahí lo que se hizo fue analizar la capacidad la probabilidad de sustitución de esas tareas por trabajadores, por inteligencia artificial. Los resultados son que de los 6 millones hay 3.3 millones de trabajos altamente expuestos y 1.5 millones de trabajos expuestos. Es decir, los que tienen baja exposición es muy poco. Eso tiene que ver básicamente porque algún grado de exposición todos los puestos de trabajo tienen, justamente por la pervasividad, no por la gran permeabilidad que tiene la inteligencia artificial. Sobre todo la generativa y sobre todo la de lenguaje. En los 3.3 millones de puestos de trabajo, el 50% de las tareas de esos puestos de trabajo pueden ser reemplazados por inteligencia artificial, y en el universo este de 1.5, ¿no? de baja exposición, o expuestos, tenemos entre el 10 y el 50% de las tareas pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial. Hay solamente 14% de los puestos de trabajo que tienen un riesgo, sin embargo, de todos ellos, los que tienen realmente un riesgo de sustitución total o parcial, es solo un 14%. Es decir, a pesar de que hay muchos que tienen algún tipo de reconfiguración de la ocupación, los que están realmente en riesgo son muchos menos de los que están en total. Déjenme pasar rápidamente, porque si no, no vamos a llegar, para ver un poquito los resultados en materia sectorial. Claramente, los
los empleos que están más expuestos son los empleos donde más lenguaje aparece, como los empleos técnicos y profesionales de nivel medio, los empleados de oficina, los profesionales científicos e intelectuales, acá estamos todos aquí en la universidad, claramente amenazados por esto. Mucho menos expuestos aparecen los trabajadores no calificados, los agricultores o trabajadores calificados. Pero de vuelta, ¿qué es lo que aparece acá? Aparece la exposición a la sustitución. Lo que no aparece es cómo puede configurarse su puesto de trabajo y qué tan afectados pueden estar por la introducción de tecnología dentro del lugar de trabajo. Bueno, acá tenemos algunos resultados adicionales. Solo decir que, como síntesis, la IA tiene posibilidad de incidir en todas las actividades económicas, con serias implicancias sobre el empleo y especialmente sobre el proceso de trabajo. La IA va a tener efectos de sustitución, es decir, hay puestos de trabajo que están hoy amenazados, aunque con alta probabilidad de sustitución, aunque son menores. En general, lo que va a predominar va a ser un efecto de complementación, con o sin dependencia del trabajo humano. Se analizó esa complementación, hasta qué punto el trabajo humano era determinante para que la tarea pueda realizarse. Y lo que nosotros vemos es que, lo que el resultado del estudio mostraba es que un conjunto de tareas que hoy realizan los trabajadores serán desempeñadas por la IA. La IA va a reducir el tiempo de trabajo necesario para determinadas ocupaciones y se va a reconfigurar los puestos de trabajo y las tareas en gran mayoría, en la gran mayoría de los puestos de trabajo. La IA también va a provocar una reducción al ingreso de trabajadores en determinadas ocupaciones, ¿sí? Porque los trabajadores van a poder ingresar sin necesidad de terminar determinados conocimientos, porque la IA los va a promover, ¿no? Menos calificación necesaria para tareas cognitivas estandarizadas, y eso lo que va a repercutir es en una caída de los salarios por mayor competencia en el mercado laboral. Entonces ahí lo que tenemos es, de vuelta, sobre el mismo problema, dos implicancias, ¿no? Dos caminos, ¿no? Sobre el efecto sobre la productividad, la reducción de los costos laborales, el aumento del valor agregado por un mejor producto. Entonces, déjenme ir ya hacia los resultados, a las implicancias de líneas de acción. ¿Qué es lo que queda aquí? Queda la necesidad de fortalecer el rol de los trabajadores y la negociación colectiva en un contexto donde se reconoce este aumento de la productividad, pensar en políticas de reconversión y capacitación para que la productividad no sea, para que el aumento de la productividad no sea sobre la base de la descalificación de los trabajadores, pensar en mecanismos fiscales para redistribuir las ganancias de productividad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que efectivamente haya aumentos salariales asociados a los crecimientos de productividad de las empresas? ¿Cómo mitigar la sustitución de trabajadores? Porque alguna sustitución va a haber, ¿sí? Y también cuáles pueden ser la participación de los trabajadores en los procesos de incorporación de IA por parte de las empresas y hasta qué punto se puede elevar esa voz, ¿no? Por ejemplo, típicamente en las comisiones de seguridad, de salud, seguridad e higiene, han sido clave las voces de los trabajadores. También en este caso podría ser clave la voz de los trabajadores para ver cómo es el proceso de incorporación de la tecnología dentro de una planta. Bueno, yo aquí corto para no pasarme, pero quiero solamente decir que habíamos pensado en esta mesa, ¿no? Entre las cosas que habíamos pensado es la política pública, porque de eso se trataba esto, ¿no? La política pública tiene que atender al uso y a la difusión de la inteligencia artificial. Sabemos que esto está aquí y va a ocurrir, o sea, no hay medio, no se les puede pedir a las empresas que no adopten inteligencia artificial, que no adopten digitalización, porque eso atenta contra la posibilidad competitiva pero al mismo tiempo tenemos que ver cuáles son las posibilidades de hacer desarrollos locales para que para que esta difusión conlleve a un modelo productivo más sofisticado y no sea una adopción pasiva de las herramientas, sino que sea una transformación estructural y productiva. Obviamente el marco ético también forma parte de esta política pública, pero lo dejo porque en esta mesa hay gente que sabe mucho más. Y bueno, ahora invitamos a Micaela Sánchez Falco. Bueno,
Volvemos con las sillas. Aquí ya está listo todo. Mientras me voy presentando, Micaela va justamente a hablar sobre un título provocador que puso ahí, ni artificiales ni digitales, la regulación como marco para reducir sesgos y estereotipos en la inteligencia artificial. Micaela Sánchez-Jacob es investigadora y docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y fue secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina durante el periodo 2019-2023. Y bueno, hemos compartido también diferentes ámbitos y espacios para pensar justamente regulaciones y la importancia de la ética. Bueno, gracias doctora, por la presentación, por la convocatoria, la misma Sofía, que hubiera sido lindo verla acá. La idea de compartir con ustedes son unas reflexiones que van bastante en complemento con lo que se dijo en la mesa anterior, con lo que dijeron los colegas recién. Apunta justamente a discutir el rol de los gobiernos y el rol de los estados, algo que Maylene también deslizó en la mesa anterior respecto de los procesos de convergencia y de feudalismo tecnológico que tienden a ser tan globales y tan convergentes en términos verticales, en términos horizontales, que dificultan muchísimo la toma de decisión por parte de los gobiernos y por parte de las regiones. Y en el caso de Argentina, particularmente en la actualidad y también en América Latina, tenemos desafíos que son bastante más complejos y bastante más multidimensionales que lo que puede ocurrir, por ejemplo, en otras regiones, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, o como puede ser la Unión Europea. Entonces, la idea es un poco discutir en torno a todas estas dimensiones, estas problemáticas, y estos puntos de partida de discusión que nos parecen que eran relevantes en el marco de estas jornadas tan importantes que viene haciendo la Universidad de San Martín. Entonces, un poco a nivel macro, a nivel que tenemos en América Latina, y sobre todo pensando en Argentina. Argentina hoy se encuentra en una posición muy compleja, y muy diferente a lo que están haciendo otros países de la región, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, como puede ser incluso Brasil, que lleva adelante disputas claras, soberanas, estratégicas y relevantes respecto de la plataformización de Internet y las grandes soluciones de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Pero básicamente nosotros tenemos en nuestra región brechas que son multidimensionales y que son absolutamente estructurales, brechas que tienen que ver con las infraestructuras, de las cuales también se habla acá, brechas que tienen que ver con la asequibilidad, brechas económicas, brechas sociales, brechas políticas, brechas regionales, brechas geográficas, si pensamos en Argentina, su topografía y todas las provincias que obviamente conforman nuestro país. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande respecto de otras regiones que tienen mucha más capacidad de adaptación, de implementación y de gestión y de producción de soluciones de este tipo. Tenemos desafíos de gobernanza, porque básicamente nuestra región parecía no estar tan establecido ni tan dinamizado como estuvo tiempo atrás o años atrás, la articulación necesaria entre países de la región para sentar precedentes y toma de posición mucho más fuertes y mucho más representativas de los contextos actuales. Tenemos abordajes que no siempre son representativos de la región, sino que pueden, obviamente, obedecer a lógicas más locales. Y esto, por lo menos en términos de gobernanza, en términos de toma de decisión política, genera una falta de visión estratégica en nuestra región respecto de cómo nos posicionamos. Básicamente, como hemos tomado el ejemplo respecto a lo que hace Argentina en el caso de Brasil, y el no diálogo que existe hoy entre estas dos naciones, que son muy representativas del desarrollo científico-tecnológico con realidades político-económicas que están prácticamente en las antípodas, ¿no? Entonces, este es un poco en el marco en el cual se ven discutiendo qué hacemos con la inteligencia artificial generativa, cómo nos posicionamos, cómo lo regulamos, cómo lo discutimos. Entonces, algunos desafíos que queríamos señalar tienen que ver con la necesidad, obviamente, de generar un diseño participativo. Este tipo de instancias creo que ponen en una mesa de discusión perspectivas complementarias que se pueden revisar, que nos van a permitir, además, retomar abordajes y proyectos de los diferentes compañeros y compañeras que han expuesto acá, enfoques que necesariamente tienen que ser interseccionales, pensar esta esencia de datos, porque en definitiva estamos hablando de estadísticas de procesamiento de datos que son en muchos casos sensibilísimos y muy relevantes en nuestros propios derechos, y desarrollar las capacidades locales, y luego me detendré brevemente en esto respecto del contexto tan complejo al cual estamos atendiendo las universidades públicas fundamentalmente. Arrancando respecto de qué ocurre en América Latina. No sé si conocen, pero existe un índice latinoamericano de IA que básicamente permite conocer y abordar cómo viene siendo el desarrollo. Ahí se ve bastante pequeño, después le podemos compartir. Le puedo ampliar, ahí se ve un poco mejor. ¿Sí? No.
me fui, lo rompí, me fui a la anterior, a ver si lo puedo acercar un poco, más. Quiero explicar esto, a ver si me da. Porque tengo bueno, la tecnología. Es la tecnología estúpida, podríamos decir. A veces pasa, a veces ocurre, me voy a escapar. Pero bueno, hay un índice que desarrolla que es bastante relevante respecto de cómo los países van implementando o no soluciones de IA. En ese contexto, Brasil está no solamente generando la vinculación de soluciones de IA en el marco de desarrollo productivo, del cual se hablaba recién, sino que hay un posicionamiento muy fuerte y una inversión estructural en Brasil que realizó este año y que proyecta invertir hasta $4.000 millones por una gestión con mucha presencia y participación estatal, no solamente para implementar soluciones, sino para implementarlas en un contexto que tenga que ver con las capacidades productivas de lo que está ocurriendo en Brasil. Si nos metemos en términos de un poco lo que convocaba la mesa de hoy, qué pasa en términos de las mujeres, qué pasa en términos de la representación que nosotras tenemos, todos y todas seguramente sepan que tenemos las mujeres mayor representación en carreras de grado, mayor representación en carreras de posgrado, menor tiempo para cumplimentar las carreras, mejores notas, mejor performance y demás, y que todo esto no se traduce ni se replica en lo que tiene que ver con el sistema de la ciencia, tecnología, la ingeniería, la matemática, porque tenemos una representación que ronda el 27-30%, que cuando miramos específicamente las instancias de formación vinculadas a la eliminación de la IA, se reduce prácticamente a un 22%. Esto es común en toda la región, es común en el mundo, digo, pasa, hay muchas brechas de acceso, de permanencia, de vinculación, de sensibilización, de identificación, pero los números se complejizan aún más y baja la representación de las mujeres. Si miramos lo que ocurre en América Latina, este cuadro también es bastante interesante, porque no nos posiciona tan mal. Digo, si miramos México, miramos Argentina, tenemos una representación del 24%, pero en otros países de la región, como por ejemplo Chile, se reduce muchísimo más. Entonces digo, ahí tenemos una barrera de entrada. Lo problematizaban recién y también en la mesa anterior. Si no formamos parte, si no formamos parte de la generación de los algoritmos que procesan estas informaciones, si no está nuestra perspectiva incluida allí, obviamente que todo lo que se produzca luego va a estar plagado de esos sesgos de los cuales hablábamos recién. Hay un informe bastante interesante y relevante que llevó adelante la UNESCO. La UNESCO ya en 2021 generó una serie de recomendaciones éticas para la implementación de la IA. Argentina fue el primer país de la región que lo adoptó, en otro contexto político también. Tengamos en cuenta que hoy en la ONU están votando en contra de la reducción de las violencias contra las mujeres y contra las niñas, y contra la población sexual, con lo cual estamos hoy en otro escenario político, pero que me parece que es muy relevante plantearlo y decirlo, porque ahí se dan las discusiones que después impactan en todo lo que estamos hablando hoy. Pero bueno, en el marco de lo que eran las recomendaciones de UNESCO, había una serie de lineamientos a los cuales los estados tendrían que atender para evitar la reproducción de estos sesgos y de estos estereotipos. ¿Por qué es relevante esto? Porque lo mostraba recién Beatriz, ¿no? Al momento de que los grandes modelos de lenguaje, que son los modelos que pueden ser abiertos o que pueden ser cerrados, depende de cuáles sean, que son los que utilizan las grandes soluciones de IA generativa que están en los teléfonos, que están en los buscadores, que nos convocan constantemente a generar, a producir, a jugar, a probar, esos grandes modelos de lenguaje reproducen los mismos sesgos de las discusiones que tenemos en un almacén. De las discusiones que tenemos cuando vamos a la carnicería y queremos elegir un corte de carne, y el carnicero no nos mira a nosotros. Mira, si estamos acompañadas por un varón, va a mirar al varón. Digo, me pasó la semana pasada, me compré carne de cocina asado. Y lo mira a Federico, y Federico dice, la cocina de ella, la tira asado. Dale la tira asado y que no tenga tanta grasa. Pero ni siquiera en este contexto pareciera que podemos tomar decisiones, ¿no? Bueno, lo mismo pasa cuando buscamos soluciones o buscamos textos, contenidos, o le preguntamos a las soluciones de inteligencia artificial generativa qué pasa con las mujeres. Estamos más representadas que los varones, tenemos un porcentaje de representación mayor, pero esta representación mayor no está vinculada ni con rasgos profesionales, ni con rasgos de ingeniería, ni con rasgos ejecutivos, voy a tratar de cumplir los 5 minutos, sino que están vinculadas a la noción de casa, patria y familia, ¿no? A quedarnos en los hogares, a criar a hijos e hijas, a las nociones de cuidado, e incluso a la prostitución, y esto lo marca la UNESCO. Sí, tareas vinculadas a las mujeres, no solamente ser ama de casa, no solamente ser enfermeras, cuidar, educar, atender niños y niñas, atender ancianos, sino además ser prostitutas. Y esto se replica con la, Dar placer. Dar placer, estar a la disposición del otro, de la otra, dar cuidado. Y esto se replica con mucha mayor vehemencia
en personas homosexuales, en personas de la comunidad LGTBI+. Entonces digo, todos estos modelos tienen impacto, estos sesgos tienen impacto, como se venía diciendo, y hay estudios que son muy relevantes e interesantes para mirar. ¿Por qué es importante la regulación? Porque es importante que atendamos activamente vinculadas al rol de los estados. Básicamente porque es el suelo sobre el cual después se toman decisiones que impactan en la educación, en el trabajo, en los sesgos, en las capacidades de desarrollo productivo, en lo que discutimos, en lo que podemos o no abordar desde las universidades. Hoy por hoy en Argentina, a diferencia de lo que ocurría con la mesa que comentaba recién, donde había una representación bastante multisectorial de los actores involucrados en todos estos temas, que no son solamente los estados, que no son solamente las empresas o grandes empresas, que tiene que ver con todo el desarrollo de nuestro, digamos, ámbito y campo científico-tecnológico, con pequeñas y medianas empresas, con cooperativas, con representación del tercer sector o de la sociedad civil, con representación de los sindicatos, de las universidades, pero esto pareciera que no ocurre más, y que la única discusión que se está dando con grandes empresas que forman parte de estos grandes oligopolios o feudos tecnológicos que desarrollan soluciones de inteligencia artificial a nivel global. Entonces, en Argentina no se está hablando de una regulación con representación que atienda a los desafíos locales. Ese es un primer problema bastante grave. Por otro lado, hay un debate que se viene dando en torno al Congreso respecto a la posibilidad de regulación o no, donde se superponen y siempre coexisten como una especie de antípoda entre la regulación o la implementación. Pero básicamente la casuística, lo que se viene haciendo en otros países, ya sea con regulaciones verticales o regulaciones horizontales más bien ómnibus, dan cuenta de que es necesaria la regulación para que pueda favorecerse una implementación. ¿Para qué? Para que esta implementación esté basada en las necesidades, requerimientos, desafíos de los contextos locales, no impuestas desde los grandes desarrollos a nivel global o a nivel centros de poder y desarrollo de inteligencia artificial. Y no me quiero olvidar, porque entiendo que ya debemos cerrar, habíamos traído una serie de casos de relevancia que fuimos monitoreando desde Géneras. Desde Géneras tenemos incidencia en estos debates en el Congreso, también en la Facultad de Ciencias Sociales, donde hemos compartido con Patricia hace pocas semanas un debate en torno a la generación de discursos, la educación, la comunicación, el periodismo vinculado a estas temáticas y desafíos actuales. Pero no me quiero olvidar la cuestión que se nombró anteriormente respecto de la relevancia de las infraestructuras. Sin infraestructuras de telecomunicaciones, sin infraestructuras de conectividad, sin infraestructuras de procesamiento de datos, nada de esto puede ser posible. Pero en Argentina hay posibilidades, hay inversión y hay antecedentes. Y esto es lo que sí me gustaría traer a la mesa de debate de hoy para que también se pueda compartir en la comunidad que hoy nos acompaña. Básicamente Argentina, al margen de las capacidades empresariales que existen y que están desarrolladas, Argentina tiene capacidades estatales, que es importante traer a la mesa hoy, que es importante también afianzar, consolidar y seguir defendiendo. Me refiero puntualmente a lo que ocurre en ARSAT, con nuestro Centro Nacional de Datos, con un Centro Nacional de Datos que por lo menos hasta diciembre estaba en expansión, que tenía una inversión prevista de $200 millones para generar una red de mini data centers en 5 o 6 provincias del territorio nacional, generando no solamente federalismo para el procesamiento de datos, sino disminución de las latencias e incremento de las infraestructuras. Esto está todo frenado hoy. Me refiero también a Clementina 21, que obedece a lo que era el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Servicio Meteorológico Nacional. A fines del año pasado también empezó el funcionamiento de esta supercomputadora, que básicamente iba a estar disponible para universidades, para desarrollo científico-tecnológico, para investigadores e investigadoras de todo el territorio nacional, con capacidad de cómputo impresionante, porque creo que era la séptima a nivel mundial, en términos de sus capacidades, pero todo este desarrollo puesto a disposición de un gobierno nacional o un Estado nacional, hoy está en discusión, como está en discusión el financiamiento de todo el universo científico-tecnológico, que no es menor, ¿no? Digo, universidades, el CONICET, de lo cual hacen muchos representantes hoy acá, la agencia I+D, de la cual también recién se habló, el INTA, el INTI, digo, todos los organismos vinculados al desarrollo científico-tecnológico están teniendo ajustes entre el 27, 40, 60% respecto al presupuesto del año pasado. Entonces digo, este es el contexto en el cual nos estamos discutiendo, pero este es el contexto también en el cual tenemos que defender aún más las capacidades que tiene nuestro país de desarrollar, de implementar casos como lo que contaban recién, pero todos los que están generándose y sobre los cuales deberíamos volver y forman, digamos, parte necesaria de todos estos debates. Gracias.
Y entonces llegamos a una de las presentaciones que se enfoca específicamente en temas de salud. Nos parecía clave en este panel que convoca a dialogar en torno a las implicancias en materia de derechos humanos y género, la importancia de pensar los alcances y los impactos de la IA generativa. ¿Qué les pasó? Bueno, ahora paso. Mientras presento, Verónica Sardes, que es justamente doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y parte investigadora y co-coordinadora técnica del proyecto ARFAI, del cual somos fan, vamos a hacer una ARFAI, y del CIECTI, y junto con Celeste de Marco van a hacer una presentación a dúo para presentar los aportes de lo que es el proyecto ARFAI en la discusión sobre inteligencia artificial con perspectiva de género, aprendizaje desde las experiencias con proyectos de I+D. Y Celeste de Marco también es justamente coordinadora del área de Economía Digital y Ciencia de Datos en el CIECTI. También es parte integrante del equipo de coordinación nacional del programa Tecnotecas para la Innovación Popular, IPAR, y co-coordinadora técnica del proyecto ARFAI. Así que, bienvenida a ARFAI de nuevo. Bueno, la idea era presentarles hoy un par de experiencias que se tuvimos específicamente en función de lo que era el panel, ¿no? Que era derechos humanos e inteligencia artificial. A partir de estas experiencias, que en realidad son casos prácticos que vinculan investigación y gestión y que tienen un montón de aprendizaje, de reflexiones y de acciones aprendidas, creemos que aportan mucho a la discusión de IA con perspectiva de género. Es importante ver de dónde salen estas experiencias. ARFAI nace en pandemia y era un consorcio de investigación que incluía nuestra investigación y gestión, lo lideró el CIECTI, del cual somos parte, y tenía equipos técnicos tanto del Ministerio de Salud como de Ciencia y Tecnología. Y al nacer en pandemia en un contexto de un financiamiento específico, buscaba desarrollar herramientas basadas en IA y ciencia de datos que puedan aplicarse, utilizar datos de historia clínica electrónica para prevenir futuras epidemias y pandemias. En ese marco, que era como muy específico, se generaron 3 líneas principales para desarrollar estas herramientas: modelos predictivos, prototipos computables, tableros, de la cual emergieron naturalmente 2 líneas transversales que eran sesgos y uso responsable de datos. De esas experiencias, esas líneas de trabajo, es donde vamos a ver unas experiencias que además luego derivaron de 2 financiamientos adicionales, una vez que culminó esto de ARFAI, que se dieron en el marco del PIRIAS, que va a presentar. Solo para que tengan una dimensión de lo que fueron estos 2 años, 3 años caóticos de ARFAI, fue creciendo hasta incorporar más de 90 personas, de las cuales pertenecen a 20 instituciones distintas. Estamos hablando de ministerios provinciales, obviamente centros de investigación, universidades, instituciones de salud. Y en particular esto también fue generando que estos aprendizajes, lecciones aprendidas, generen cada vez más discusión y reflexión, que también fueron abordándose y generando que por el momento en que estamos hoy viviendo quisiéramos presentar estas experiencias. La primera es el impulso a la desmilitarización de la identidad de género en la historia de salud integrada. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos datos, básicamente una historia clínica electrónica que era un prototipo mínimo viable, y tenía el binomio varón-mujer en el campo de identidad de género. Como siempre, por nuestra naturaleza, el ADN del CIECTI siempre promover espacios de vinculación, sobre todo de intervención, buscando siempre generar insumos que sirvan a la toma de decisiones, y encontramos como una oportunidad de empezar a trabajar para adecuar la HCI, que luego sería la HCI, a la ley de identidad de género. Básicamente esta demandaba tratar a las personas de acuerdo a su identidad de género elegida. Obviamente este binomio varón-mujer no correspondía con esa cuestión, pero también estamos en un marco de un proyecto de IA, la línea de sesgos, de identificación y mitigación de sesgos, buscaba también generar, abrir, ¿no? Empezar a tener datos de la identidad, porque hasta ese momento no existían, y esto llevó a una promoción y articulación, obviamente siempre con el trabajo articulado con el Ministerio de Salud, en particular con la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud,
derivó la verdad, instancias de mucha articulación, de muchas convocatorias de distintos actores del sector público, que permitieron básicamente establecer las discusiones a las cuales promovimos y generamos un montón de insumos para estas mesas de trabajo, lo cual no solo se generaron un consenso inicial que implicó incluir categorías por fuera de lo que era el binomio varón-mujer, sino que derivó en una serie de reflexiones que fueron evolucionando a lo largo del tiempo cuando nos empezamos a preguntar del dicho al hecho, cuando realmente se determinó incluir estas categorías, ¿cuáles serían? Eso fue básicamente una decisión del Ministerio de Salud, de la Dirección de Género y Diversidad, a la cual, si bien nosotros promovimos, articulamos y generamos un montón de insumos, una vez que se derivó, que se impactó en la historia de salud integrada un tiempo después, la verdad que las reflexiones empezaron a emerger de todo tipo. Entre ellas, para qué y cómo no se puede seguir implementar esto, ya que implicaba un montón de limitaciones y desafíos a lo que era la implementación en el territorio, cómo se captaba ese dato. Es súper sensible el tema de captarlo de la identidad de género y cómo eso se podía hacer. Desde nuestro lado promovimos la revisión de manuales, de la HCI, brindar distintas recomendaciones para el lenguaje inclusivo, pero se fueron generando un primer aprendizaje que este era el primer paso. Si realmente queríamos que la historia de salud integrada se aplique y se adecue a la ley de identidad de género, faltaban un montón de cuestiones que tratar, y entre ellas teníamos que abrir el juego a otros actores y abrir el juego a investigadores que nos puedan abrir un poco la cabeza y empezar a ver cosas que hasta el momento no se estaban viendo. En ese marco nace una segunda experiencia en la cual fue convocada, ya no tanto pensarlo desde el lado de los datos, por qué necesito tener estos datos, uno siempre lo piensa desde el lado del incentivo a tener justamente, por una vez que no existían datos sobre estas poblaciones, para hacer distintos estudios longitudinales, y sobre todo porque, bueno, no estaban visibilizadas. Pero cuando empezás a pensar el tema de las personas, cómo eso tiene un contexto particular en el que es captado y generado y sobre todo recolectado, tenés que pensar justamente en cómo eso se va a dar. Y elegimos un camino particular para empezar, que era ajustar los estándares de la terminología médica utilizada en una población bastante particular, toda la experiencia que había tenido en cuestiones de atención de salud, que era la comunidad trans. Ahí lo que promovió fue despatologizar a las experiencias, siempre procurando no solo optimizar la atención de estas personas, sino para adoptar, como era lo que teníamos en mente, la terminología del marco legal nacional e internacional en materia de género y derechos. Esto, la verdad, sí, como suena bastante complejo, y se generó un acuerdo, un consenso bastante bien recibido por parte de lo que era el Centro de Terminología del MISAL, porque generamos recomendaciones para evitar el cisexismo y la patologización en el nombre, que es la nomenclatura de lo que es la historia de salud integrada, que tiene dos caras. Por un lado, lo que era el término y las recomendaciones que se establecieron para cambiarlo, pero también derivaron en rever todo lo que se había dicho. Hasta ese momento era por qué estoy capturando este dato, quién lo va a hacer, de qué manera, y al consultar a estos especialistas hubo un cambio total en la reflexión de cómo eso se había dado. Empezamos a cuestionarnos esa cuestión, y justamente ellos lo que plantearon fue: no es necesario, no tiene relevancia clínica determinar la identidad de género. Lo único que es relevante para la comunidad trans es con qué pronombre lo vamos a llamar en el marco de la atención, obviamente del personal médico, pero también del personal administrativo. Eso implica que hay una contradicción, ¿no?, entre querer tener datos, pensar en la identificación y mitigación de sesgos, pensando en los sesgos algorítmicos, y cómo eso se plantea en la práctica. Y ahí lo que vimos, queríamos terminar ahí con una reflexión, en este caso que va vinculado también al otro, es que tanto las categorías, que por ejemplo no estamos principalmente de acuerdo en que se habían optado para ampliar el campo de identidad de género, hay que entender que es contextual, es fluido y cambia tanto la terminología, que son las recomendaciones que uno estableció, porque tiene un contexto político y cultural determinado, y eso va cambiando con el tiempo.
Y justamente la experiencia de la desmineralización se dio un marco en el que participaron un montón de instituciones públicas en las cuales estaba dando un contexto político e institucional que promovía esa articulación y la toma de decisiones en términos de cuestiones de género que hoy no está. Entonces, cuán distinto es captar ese dato, guardarlo en este espacio, en este momento histórico, en este espacio geopolítico, que realmente no es favorecedor, sobre todo de estas temáticas y de que se acceda a esa información. Esas son las dos experiencias previas antes de pasar a lo que es el noticias. Gracias, Cele, gracias Flora por la invitación. Como me dice que yo soy más políticamente incorrecta que Celeste para decir estas cosas. Sí tenemos que decir que el proyecto ARPAC tuvo desarrollos que no están vinculados a lo que estamos presentando, que son más duros, más de inteligencia artificial, que no estamos trayendo ahora y que después podemos en todo caso emplear algo más de información al respecto. Lo que a mí me toca contar un poco es la continuidad de ese proyecto, ¿no? Termina el financiamiento, queda un equipo, queda una comunidad de trabajo, y entonces en ese marco hicimos algunas presentaciones en el año 2024, el año pasado, y en este también de convocatorias para nuevos proyectos de inteligencia artificial, en este caso con la red CRIAS, que trabaja especialmente con una convocatoria, con el mismo financiamiento, de hecho, del IDRC, pero para salud sexual y reproductiva, para pensar herramientas o investigaciones o cosas relacionadas con la IA vinculadas a la salud sexual y reproductiva de algunas poblaciones vulnerables o que hagan eso, esa interseccionalidad, ¿no? Entonces, una de las, digamos, de los proyectos que ya está terminando este mes, pues podemos calificarlo como experiencia. Estoy pensando que el próximo todavía no es una experiencia porque recién empieza, pero bueno, la experiencia de haberlo presentado, o de tener buenos objetivos, es esta detección automática de consultas, ¿no? A través de algoritmos, en definitiva, de procesamiento de lenguaje natural, del texto libre, de las historias clínicas electrónicas que mencionaba Celeste, que nos demandó muchísimo trabajo ético y mucho tacto y mucho aprendizaje respecto de los derechos que implica el uso de datos de salud. Me refiero a las personas que son las dueñas de esos datos de salud por otro lado, con la hipótesis de que, bueno, las personas con discapacidad, que son aquellos a los que les estamos orientando el desarrollo de este primer paso para un posible dispositivo, están subrepresentadas en esas historias clínicas electrónicas en general. No hay buenas estadísticas sobre eso, y un montón de motivos que ahora no voy a tener tiempo de desarrollar, porque tienen que ver cómo se gestiona la discapacidad en el mundo y en el país en particular. Y que tener esa información que sale de los datos del pasado hacia el futuro, por eso es un modelo, digamos, no es que pronostica la visita de una persona con discapacidad a un encuentro de salud sexual y reproductiva con un personal de salud, sino que trabaja en brindar esa información y en general, o sea, podría impactar en generar algunas alertas para que aquellos que brindan esa asistencia la brinden mejor a las personas con discapacidad en materia de duración de la consulta, de los apoyos necesarios según sea la discapacidad, ¿no? Es un poco pensar, en el proyecto de la primera etapa también nos pasaba esto, ¿no? Tensionar los datos, restan de 2 minutos. 5. Tensionar los datos para identificar entonces si podían darnos las respuestas a una pregunta de un problema público, que eso nos importaba decirlo también, al que queremos contribuir con una herramienta de inteligencia artificial, que no es una solución tecnológica a los problemas del mundo, ni nada por el estilo, pensando en la tecnología como si no tuviera todos los problemas que nos trae también. Ese es uno, ahí aprendimos mucho, ya sabíamos mucho sobre el uso responsable de estos datos, lo volvimos a poner en discusión con la interseccionalidad, que era una persona con discapacidad, lo que estábamos identificando, trabajábamos mucho en los procesos de desidentificación de los datos, y incluimos a personas con discapacidad en el proceso de investigación, desde el inicio, desde uno de los primeros pasos, que es construir las definiciones operativas de cuándo es y cuándo no es una consulta, ¿sí?, de una persona con discapacidad sobre salud sexual y reproductiva. También estuvieron participando personas con discapacidad y especialistas en esos temas, pero también personas con discapacidad en el proceso de anotación de los datos, ¿no? Los involucramos en el proceso, les pedimos feedback sobre los manuales de anotación y todos esos productos intermedios que van generando investigaciones de ese tipo, que tienen mucho, pero mucho de interdisciplina, igual que cualquier otro proyecto que trabaje con ciencia de datos en particular, o como dijo Laura Alonso Alemany en el
el video que no, ella no se juega a decir inteligencia, se dice aplicaciones en base a datos, y es verdad, porque a veces es una técnica, a veces es otra, y qué es inteligencia artificial y qué no, está un poco ahí en el limbo. Estamos usando datos para generar modelos que hagan cosas, ¿no? El otro es uno que que empezamos ahora en el mes de noviembre, aunque lo veníamos charlando hace mucho. Justamente en el proyecto 2023 está Laura haciendo esas mismas aclaraciones y está bueno. Y en este proyecto también está lo que mencionó Celes Lasradi, de que es un investigador trans que trabaja mucho en estos temas, Marina Michiti, que trabaja mucho en estos temas, Enzo Ferrante, que trabaja mucho con temas de sesgo. Empezamos. Y lo que queríamos hacer es probar los grandes modelos de lenguaje comerciales y después los específicos vinculados a la salud, al respecto de cómo generan esos sesgos representacionales en la comunidad trans en particular, porque la hipótesis de que cada vez empiezan a usar más, que es un poco lo que veníamos diciendo recién, y que eso podría traer problemas a las personas. Porque no quiero spoilear, pero el gran problema acá es que nos estamos olvidando, porque cualquier decisión de estas que se toma, que parece que fuera técnica, que parece que fuera neutra, que parece que fuera no sé qué, impacta en la vida de las personas. Y las comunidades trans se ven perfectamente, porque lo llaman por el pronombre equivocado, o porque piensan que les ofrecen una práctica que no le corresponde a su sexo asignado al nacer, puede ser un montón de cosas que les impactan en la vida real diaria de la persona. Bien, y sobre este también hicimos un proceso de participación que ahora estamos terminando de afinar en términos metodológicos para que esa construcción de una base de datos posible que pueda conversar en definitiva con los distintos modelos de lenguaje esté realizada por aquellas personas que sufren ese maltrato. Bien, pero ¿cómo pensar estas cosas, estos aprendizajes que tienen que ver también con otros de las investigaciones que hicimos en el marco del proceso ARPAI? Por eso traemos todos estos puntos. Y es que por un lado tensiona la investigación y la gestión, ¿no? Recién hablábamos, Micaela también lo trajo a colación, el apoyo a las políticas públicas para que estas cosas funcionen es importante, nuestros desarrollos para apoyar a la política pública es importante, pero también es importante cosas que pasan ahora, como que las políticas públicas no apoyan este tipo de últimas investigaciones. Más que nada por las poblaciones. Sí. Bueno, básicamente los desafíos extensionales también empezar a trabajar en investigación, la vinculación con investigación que tienen distintos tiempos, distintos lenguajes, distintas formas de trabajar. Eso también llevó en nuestra experiencia de trabajar con distintos tipos de investigadores, de todo tipo, médicos. Esto que ya hablaba de las anotaciones de los manuales, implicaba que trabaja con médico para anotar todo lo que era la reglamentación de, por ejemplo, un fenotipo computable, hablando cara a cara con un investigador de ciencia de datos. Lo que llevó a claros desafíos y tensiones, que en particular en esto que es de la interseccionalidad y perspectiva de género que estuvimos abordando. En particular los desafíos de interseccionalidad y perspectiva de género que estuvimos abordando, en nuestro caso particular lo vimos claramente cuando pudimos traer a la conversación a los especialistas en la comunidad trans. Hasta ese momento solo se veían los decisores políticos, los cientistas de datos que querían tener sí o sí especificado con cuidado esta perspectiva de género, que no, esto no es necesario, al menos en este contexto. De hecho, cuando lo presentamos fue un logro, incluso a nivel internacional en lo que era el financiamiento, y justo nos advirtieron unos especialistas de África, que bueno que puedan trabajar con esto, porque si nosotros no llevamos esta información como si presos. Y ahí nos fuimos dando cuenta de lo que era esto del contexto político institucional y cómo eso, incluso ahora, ¿no? Puede variar. Y eso se dio básicamente de empezar a trabajar con otros grupos que estaban muy alejados de lo que era la gestión, como era en particular los especialistas estos de la comunidad trans. Es otra dimensión que apareció en la conversación, que tiene que ver con todos los proyectos, es el de la soberanía tecnológica, dónde guardamos los datos, qué es lo que hacemos con ellos, para qué lo estamos haciendo, partimos de una pregunta o estamos tratando de usar datos para otra cosa.
Y ese desarrollo de inteligencia artificial lo estamos haciendo nosotros con nuestras necesidades locales, o lo está haciendo una gran, o solo lo pueden hacer las grandes corporaciones de no sé qué. Bueno, esa discusión atraviesa, me parece, todos los proyectos de este paraguas, digamos, que es SAFAI. Y bueno, la última, que es la cuestión más ética y que está, la que está más vinculada a los derechos humanos en general, pero a los derechos del cuidado de la privacidad sobre los datos en particular, cuando nosotros usamos datos de salud. Y eso tiene un montón de implicaciones, entre otras, hay cosas que pudimos hacer y que no se pueden difundir. La gran mayoría no se pueden difundir porque los modelos podrían llegar a hablar alguna cosa, o porque digamos, los consentimientos informados llegan hasta algún límite de la incorporación de esa información para generar un producto determinado. Es el uso secundario de datos de salud, y con eso aprendimos mucho, lo documentamos mucho, lo llevamos mucho a los eventos y todo eso, porque es una experiencia que nace en un lugar de emergencia que probablemente no podamos reproducir de la misma forma, ¿no? Pero bueno, genera un montón de aprendizajes al respecto. Entonces, entre esas reflexiones generales que tienen más que ver con todo el proyecto completo, hablábamos recién del uso responsable de datos, de la calidad de esos datos que se toman, especialmente en el marco de la asistencia a la salud, porque, por ejemplo, tenemos datos primarios, datos de atención primaria de la salud, es el término correcto, y en esos contextos los datos se toman medio como se puede. Están pensando en el analista de datos, están pensando en brindar la asistencia a la salud, y eso importa en esos casos porque después, bueno, es más complicado utilizarlos y hay que saber eso que decimos recién, que detrás de eso hay una persona que trabaja en salud, hay una persona que tiene un problema de salud, no es solamente generar las mejores condiciones para ser interoperados. Todos estos proyectos, inclusive los que no les contamos, tienen como una dimensión, hablando de salud, Heroico. Esto, me comí 3 caramelos a mí, espero que no me hagan mal. Son drogas. Tiene como una dimensión de aseguramiento de la equidad, que es un poco de acceso también primero, por supuesto, de acceso a la salud, ¿no? Tienen toda esa premisa, pero también de inclusividad en estos procesos, especialmente en la segunda etapa, en donde las comunidades a quienes se le dirigen el primer paso de un posible instrumento de inteligencia artificial están involucrados en el inicio. Esto que decíamos hace un rato, el diseño de los sistemas de salud, en este caso de salud, pero en cualquier sistema de inteligencia artificial, tampoco es neutral, como no es neutral en una tecnología. Véalo, lo decimos en 20 y pico de años, por lo menos 25 años, yo no había nacido. Pero nunca hay que perder de vista que atrás de todos esos datos de lo que estamos discutiendo hay personas que les pasan cosas en el cuerpo, ¿sí? Y entonces, la parte más actualizada, en clave de lo que decía Micaela también, lo que charlamos, lo que fue saliendo, lo que estaba recién apoyando también, porque es lo que pasa, es que estos proyectos probablemente no sean sostenidos, ¿no? En los nuevos contextos a nosotros nos va a pasar que ese ejercicio de contribuir a la resolución de algunos problemas públicos que entendemos que están en clave de inequidad, entonces generamos una instancia de construcción colectiva de inteligencia artificial para dar un primer paso crítico sobre... Es complicado, nosotros lo podemos hacer porque tenemos un financiamiento internacional. El paso a la implementación de cosas por el estilo no está tan claro ahora en este contexto, ¿no? No digo que no haya una posibilidad, digo, el Ministerio de Educación de Córdoba o la provincia de Buenos Aires que está interesando en secreto. Pero hay otras luchas que están prendidas fuego, digamos, y entonces estas cosas a veces van a pasar desapercibidas. O perseguidas. Es el último que aviso. Entonces, cuestiones de diversidad de género, cuestiones de personas con discapacidad, no piensen lo que pasó con la Agencia Nacional de Discapacidad, son todas poblaciones que no solo no son apoyadas, sino que hasta son combatidas. Y entonces lo que nosotros proponemos, un poco en clave de lo que dijo Bea, ¿no? Es mantener un problema activo, mantener los equipos funcionando, aunque sean pequeños, aunque sean pequeños pasos, porque es mejor un pequeño paso de un desarrollo de inteligencia artificial en clave local, y atendiendo un problema público que tendría que responder a un derecho
que no hacer nada. Entonces, un poco la estrategia que estábamos pensando es eso, ¿no? Mantenernos vinculados, tratar de mantener esos equipos activos e ir desarrollando lo que vayamos pudiendo a la espera de tener un mejor contexto también y de construirlo, ¿no? Eso solo porque yo también. Bien, como la ciencia, ¿no? Contra viento y marea, se terminó la presentación. Gracias, Vero y Cele, gracias, Bea, Mica y Vero, Robert. Y tenemos unos minutitos para preguntas, comentarios o reacciones a esta presentación. ¿Sí? Allá veo una mano por el fondo. Le llevamos el Micrófono. Le activamos en tal caso para la mesa. Perdón, tenemos que Sí, acercarte. Bueno, si pueden ser dos preguntitas de última, si pueden dejar de descartar alguna. Pero una, por un lado, pensando en esta lógica de soberanía, regulación, protección de los derechos y demás. Particularmente, pienso que es como más productivo separar específicamente, atender a la IA o sobre todo los modelos de lenguaje, o pensamos más en la perspectiva de datos en general, y por eso se discute, ¿no?, la cuestión de los datos personales, redes sociales, pero bueno, de repente empiezan a aparecer como de alguna manera discusiones, no se entiende hasta dónde están separadas, deberían tratarse en conjunto, etc. Y segunda, para esto más específico para Verónica respecto del tema de, creo que igual está presente de alguna manera, se puede relacionar nuestras discusiones. Hablabas de la transformación de los procesos de trabajo con incorporación de inteligencia artificial y pensaba también cómo impacta eso en las cadenas de valor. Porque también aparece esto en la captura de datos de las industrias por parte de otras empresas que proveen un servicio de inteligencia artificial y cómo eso de alguna manera desarma parte del valor de esa propia industria, ¿no? Así que... Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Pasamos a la mesa. Hola, ¿tu nombre? Juan, ¿cómo andas, Juan? Creo que esto es una opinión personal, pero seguramente varias coincidamos. En lo que es el tratamiento o actualización de la ley de datos personales, es un poco la base sobre la cual después se pueden erigir, digamos, regulaciones en torno a los procesos de inteligencia artificial generativa o la tecnología que devenga. Digamos, el principal desafío tal vez hoy de lo que estamos abordando todos y todas nosotros de acá tiene que ver con tecnologías que son metatecnologías, y en tanto metatecnologías impactan en verticales, áreas, secciones y demás que van mucho más allá de la tecnología en sí misma, ¿no? Digamos, las implicancias que tienen implican estos abordajes que son bastante multidisciplinares necesariamente por definición. Entonces, no, el tratamiento de los datos, qué se hace, de qué manera, cómo se acopian, cómo se procesan, dónde, con qué niveles de soberanía, control, autoría, con qué nivel también de visibilidad o no de esta información, que muchas veces es personalísima, como el ejemplo que daban las chicas respecto a la información primaria y secundaria de salud, bueno, hacen al debate posterior de cómo se regula la tecnología. Está absolutamente implicado, que es un poco también lo que se viene discutiendo en el marco del Congreso, respecto de dos proyectos de ley vinculados a la actualización de datos personales, que por ahora no tienen tratamiento y pareciera que no lo van a tener, y que si eventualmente lo tienen, tampoco tenemos garantía de que después no se veten, y que no digamos, que se reduzca todo ese debate que se viene dando ahora, con fallas y con necesidades que son bastante más amplias y que después devengan tal vez en una no aplicación de ninguna de las regulaciones o reglamentaciones. Bueno, bueno, a ver, a lo que dijo Mica de la urgente necesidad de actualizar la ley de protección de datos, yo quiero reponer una discusión que hubo bastante fuerte cuando el Poder Ejecutivo anterior, la gestión anterior, estaba desarrollando por intermedio de la Dirección de Protección de Datos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, una actualización. Una de las cosas que las empresas ponían sobre la mesa, y me acuerdo en las reuniones que se hacían, que eran multisectoriales, que venía siempre gente de Mercado Libre era la única empresa que estaba muy presente, vinieron así como a todas las reuniones, y venían con una muletilla que es, la regulación está muy bien, protegemos derechos humanos, pero no se puede bloquear la innovación.
Esa discusión hay que retomarla, porque hoy día esa discusión está más vigente que nunca. Esa discusión es ridícula. Es ridícula. Tengo dos ejemplos para desmentir eso, y se los dije al de Mercado Libre, y bueno, él venía a decir esto, no le iba a cambiar de opinión. Pero que sí hay que decirle al legislador cuando analiza el tema y vienen y le dicen esto, hay dos ejemplos clarísimos de sectores que son innovadores y que son altamente regulados. Uno, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es uno de los sectores más dinámicos en materia de innovación y es uno de los más fuertemente regulados. Vos no podés poner en el mercado un medicamento que no pasa por un montón de evaluaciones porque tiene riesgos para la salud de las personas. Bueno, en el mundo de la IA, algo por el estilo se debería poder hacer. Y otro que tiene un anclaje más territorial, que es la ley de protección de datos más estricta que hay actualmente, es la ley de protección de datos en el marco de los derechos del consumidor de California. ¿Dónde están radicadas todas estas empresas a las que van nuestras actuales autoridades a ofrecerles Argentina como el territorio de la no regulación para que vengan a hacer lo que se les dé la gana? California. Bueno, eso da la pauta de que no hay una contradicción, porque además hay otro elemento. Si tu negocio viola regulaciones o viola derechos humanos, o es muy costoso cumplir con ciertos mandatos, y bueno, dedícate a otra cosa. Cambia tu negocio. Ayer en Ecoparty, que es la conferencia que se está haciendo ahora, no, ayer no, el miércoles, Vía Libre estuvo participando de un taller, de un seminario, junto con el representante legal de WorldCoin. Y ante la pregunta al sujeto que representaba legalmente a WorldCoin, ¿cuál es tu modelo de negocios? Le dijo, no, bueno, no tenemos un modelo de negocio. No, no dijo nada. No dijo nada. Dijo nada. Como todo en Internet. Internet es así. Después vemos. La nube. Sí. Y mientras tanto, están haciendo desastres. Y están haciendo desastres en el marco en el cual Argentina tiene una ley de protección de datos que fue pionera en América Latina, tiene una protección de datos que casualmente está armonizada con la Unión Europea. Yo les invito, si tienen la oportunidad de viajar a la Unión Europea, pregúntenle a cualquiera en la Unión Europea, a cualquiera, especialista o no especialista, si saben qué es WorldCoin y no tienen ni idea, porque ni se les ocurrió pisar la Unión Europea. Ahora, nuestra legislación de protección de datos que tiene la armonización con la de la Unión Europea no lo protege de golpe. ¿Por qué? Porque falta enforcement, exacto. Porque no tenemos las capacidades estatales de decirle a la empresa, ven y registra tu base de datos y a mí explícame qué vas a hacer con esos datos. Entonces, eso es clave. Protección de datos es esencial. Y después hay otro elemento que es de la charla que había previsto venir traer, que después cambié en mediados de semana cambié de charla. Y tiene que ver con que queremos regular algo, o pensamos que es necesario regular algo, que no tenemos definido. Como decía recién Vero, mientras pudo hablar, no tenemos una definición de qué es lo que estamos regulando o lo que queremos regular. Sabemos que alguna regulación tiene que haber. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Tipo ómnibus como la de la Unión Europea? ¿Que requiere instituciones de enforcement? No nos va a servir de nada hacer una regulación ómnibus como la de la Unión Europea si no construimos la institucionalidad que la sostenga. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea ahora? Está construyendo institucionalidad que la sostenga. Si no, es como la ley de protección de datos. Sin una institucionalidad fuerte, no vamos a sostener una ley de protección de datos por más moderna y desarrollada que sea. ¿Queremos una regulación por sector? Bueno, por ahí sí, China tiene regulaciones por sector que son interesantes. En Estados Unidos hay regulaciones por sector que son interesantes. También tenemos regulaciones por sector, porque como hablaban antes del tema médico, que paso después, seguro sabe más que yo de esto, uno no puede poner un sistema de inteligencia artificial que haga cualquier cosa en el ámbito médico, porque el ámbito médico está fuertemente regulado y tiene una institucionalidad fuerte que hay que defender dentro de las... Hoy estamos en vías no solo de no poder ni siquiera soñar en una nueva institucionalidad, sino que estamos agarrándonos como podemos de la institucionalidad que tenemos para que no la desmantelen. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ahí hay como un universo... Posibilidades. Traje la charla que traje porque no quería largarme a llorar en el panel. No, una palabra sobre lo de cadenas de valor, porque es sumamente interesante y sumamente importante. Si uno tiene sobre todo en el contexto actual,
¿no? En el que los recursos naturales empiezan a ser un componente fundamental del modelo productivo de este gobierno y que lo hubiera sido prácticamente en cualquier contexto productivo porque allá vamos, ¿no? Ahora, ahí hay información sobre el subsuelo, sobre condiciones ambientales, sobre condiciones productivas agroecológicas. Hay un montón de información que es soberanía. Esa información hace a la soberanía y que en la medida en que tengamos un modelo productivo donde corporaciones internacionales prestan servicios sobre eso, ¿no? Menos capacidad tenemos de agregar valor sobre el proceso productivo en sí. Más allá de lo que pasa dentro de una fábrica. Por ejemplo, un caso muy interesante es el caso de la energía eólica. Hoy, cuando hay producción de generación de energía eólica, no solamente importamos los molinos eólicos que generan la energía eléctrica, sino que también importamos los servicios de inteligencia, digamos, de monitoreo y de mantenimiento predictivo que contienen inteligencia artificial y que contienen además un fuerte mecanismo para recabar información sobre esas condiciones ambientales. Cuándo sopla el viento, en qué lugar sopla mejor, todo eso hace a la identificación de rentas diferenciables que después normalmente son apropiadas por estas empresas y donde nosotros, o sea, no tenemos ninguna capacidad siquiera para conocer esas condiciones. Y eso es grave porque, o sea, una cosa es un modelo extractivista, una cosa aún peor es un modelo extractivista en el cual no tenés ni siquiera información sobre el recurso que te estás trayendo y la digamos, la existencia de rentas diferenciales frente a otros lugares. Así que sí, ahí es claro. Entonces, de vuelta, ¿qué inteligencia artificial, qué tecnología digital para la producción? Bueno, aquella en la que no solamente estés, digamos, mejorando la competitividad, sino que además estés generando nuevo conocimiento que te permita, digamos, negociar mejor, conseguir más. Nada. En fin. O sea, este panel lo dejó todo.